Buenas noches, colegas de todo el Perú. En primer lugar, permítanme agradecer al presidente de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú por esta oportunidad que nos otorgan de la capacitación que tenemos constantemente en pos de la certificación que ya tenemos en camino para iniciarlo este año. Me alegra mucho esta noche presentar al expositor del tema denominado el informe pericial contable en el proceso de extinción de dominio por lavado de activos. Nuestro conocido y gran amigo, el doctor CPC, César Alexis Benítez Ocampo. Nuestro colega va a tratar el tema titulado, que ya he mencionado, dado que la reciente dación del Decreto Legislativo 1373 sobre la extinción de dominio se aplica sobre todo bien patrimonial que constituye objeto, instrumento, efectos o ganancias que tienen relación o que se derivan de actividades ilícitas como el lavado de activo y otras, con capacidad de generar dinero, bienes, efectos o ganancias de origen ilícito o actividades vinculadas a la criminalidad organizada. Este tema, de gran importancia en este momento, dada la coyuntura por la que atraviesa nuestro país y que de alguna manera nuestro colega que ha antecedido en la exposición ha mencionado ya cuán difícil es aceptar todo lo que está pasando y en nuestro rol de contadores, perito contables, al emitir nuestro informe pericial, la responsabilidad que tenemos es pero una responsabilidad muy grande. Así es que en este caso, nuestro expositor, el doctor Alexis, tiene como resumen, ser perito contable del Ministerio Público actualmente de la Fiscalía de la Nación, posgrado en auditoría forense, contrataciones del Estado, cursos de economía, proyectos de inversión, peritaje, tributación, obviamente lavado de activos, NIF, entre otros. Programa de especialización en el sistema anticorrupción por la Escuela del Ministerio Público. Voy a dejar con ustedes, en este momento, sin más preámbulo, a nuestro colega, el doctor Benítez. Bienvenido, César. Adelante. Hola, colega Carmen. Mucho gusto saludarte esta noche. ¿Cómo estás? Aquí. Bien, asimismo agradecer a la directiva de la Junta de Decanos en la mano del colega Rogelio Regalado Villegas, así como también un saludo muy especial al colega Jorge de Velasco, presidente de la Comisión Nacional Permanente de la Junta de Decanos, quien tiene a su cargo también esta gran organización que se viene llevando mes a mes y que ya nos tiene acostumbrados a todos los especialistas de la rama de la contabilidad en sus diferentes áreas, con los diversos temas que definitivamente nutren el conocimiento en las diversas especialidades en el mundo de la contabilidad. Y bien, efectivamente, como menciona colega Carmen, esta noche vamos a presentar un tema que está de moda, lamentablemente, ¿no? Y es lamentable, digo, porque no deberían ponerse de moda estos temas porque te vienen hechos de corrupción y eso no es correcto. El tema que presentamos tiene más o menos unos 3 años de antigüedad que está referido al proceso de extinción de dominio. Y es así como este tema se denomina el informe pericial contable en el proceso de extinción de dominio por lavado de activos y otros delitos, no solamente por el lavado de activos, porque también vamos a hablar de otros delitos que conllevan al proceso de extinción de dominio. Es así entonces como a la dación de este decreto legislativo 1373 sobre la extinción de dominio, podemos decir que el presente decreto legislativo se aplica sobre todo bien patrimonial que constituya objeto, instrumento, efectos o ganancias que tienen relación o que se derivan de las siguientes actividades. Y es aquí como tenemos
estos delitos o actividades ilícitas, como por ejemplo el proceso de extinción de dominio que tiene sus raíces en los delitos contra la administración pública, en los delitos contra el medio ambiente, el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, el secuestro, la extorsión, la trata de personas, el lavado de activos, el contrabando, la defraudación aduanera, la defraudación tributaria y la minería ilegal, así como otras con capacidad de generar dinero, bienes, efectos o ganancias de origen ilícito o actividades vinculadas a la criminalidad organizada. Pero hoy en día, principalmente los dos delitos fuente del proceso de extinción de dominio, sin dejar de mencionar los demás también de vital importancia, son los delitos contra la administración pública y el lavado de activos, que son los que más procesos de extinción de dominio hoy en día vienen generando. Así tenemos los principios y criterios aplicables para la declaración de extinción de dominio. Es como tenemos la nulidad, que todos los actos que recaigan sobre bienes de origen o destino contrario al ordenamiento jurídico son nulos de pleno derecho, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe. La especialidad, que son los vacíos o ambigüedades que pudiera presentar el decreto legislativo en su interpretación o aplicación. Se resuelven según la propia naturaleza y principios del proceso que los regula. La autonomía y el proceso de extinción de dominio es independiente y autónomo del proceso penal, civil u otro de naturaleza jurisdiccional o arbitral, por lo que no puede invocarse la previa emisión de sentencia o laudo en suspender o impedir la emisión de la sentencia en aquel. Los bienes el dominio de los bienes. Señala que la norma, la protección del derecho de propiedad u otros derechos que recaigan sobre los bienes patrimoniales se extiende únicamente a aquellos que recaigan sobre bienes obtenidos con justo título o estén destinados a fines compatibles con el ordenamiento jurídico. También tenemos la aplicación en el tiempo. Nos señala la norma que la extinción de dominio se declara con independencia de que los presupuestos para su procedencia hayan ocurrido con anterioridad a la vigencia del presente decreto legislativo. Ojo con eso también. La tutela jurisdiccional en el trámite y ejercicio del proceso de extinción de dominio se observan los derechos a la tutela jurisdiccional y al debido proceso. Estos reconocidos en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. La publicidad en el proceso de extinción de dominio es público a partir de la notificación del auto que admite la demanda o desde que se materializan las medidas cautelares. La cosa juzgada en materia de extinción de dominio aplica la cosa juzgada siempre que exista identidad de sujeto, objeto y fundamento. La carga de la prueba para la admisión a trámite de la demanda, la extinción de dominio, corresponde al fiscal ofrecer las pruebas o indicios concurrentes y razonables del origen o destino del bien. Es muy importante conocer el marco jurídico de la extinción de dominio porque es un tema relativamente nuevo y es que podemos observar vía los medios de comunicación, en la televisión, por ejemplo, que permanentemente se vienen incautando propiedades como inmuebles, como vehículos, como bienes,
Y muchas personas de la noche a la mañana se ven despojadas de sus bienes. Sin embargo, quizás se descuidaron de los procesos que venían a cabo en la fiscalía, como los delitos más comunes, como por ejemplo el lavado de activos o los delitos contra la administración pública. Es por eso importante conocer el marco legal al respecto para poder así tener una apreciación más concreta de lo que se debe realizar dentro del trabajo pericial en las manos del perito contable. Tenemos como definiciones, por ejemplo, la actividad ilícita, que nos señala que toda acción u omisión contraria al ordenamiento jurídico relacionada al ámbito de aplicación establecido en los títulos preliminares del decreto legislativo, como los que acabamos de mencionar hace un momento. El requerido, una denominación muy importante en este proceso de extinción de dominio, señala que el requerido es toda persona natural o jurídica que figura ostentando un derecho sobre el bien que es objeto del proceso de extinción de dominio. Los bienes susceptibles de extinción de dominio son todos aquellos que, según las definiciones de los artículos 885 y 886 del Código Civil, son muebles e inmuebles. Igualmente lo son las partes integrantes, accesorios, frutos y productos de esos bienes. Así también se definen los bienes abandonados, que nos señala la norma que son todos aquellos sobre los que se tienen elementos probatorios suficientes que permiten determinar la existencia de relación directa o indirecta con alguna actividad ilícita y sobre los cuales no ha sido posible establecer la identidad de los titulares. Los bienes patrimoniales son todos aquellos que pueden generar utilidad, rentabilidad u otra ventaja que represente un interés económico relevante para el Estado, según criterios que se establezcan en el reglamento, que en unos momentos también lo vamos a evaluar. Los bienes cautelados, que son todos aquellos que se encuentran afectados por una medida cautelar dictada por el juez, mientras se decide su situación en el proceso de extinción de dominio. Y los bienes que constituyen objeto de actividades ilícitas, que son todos aquellos sobre los que recayeron, recaen o recaerán actividades ilícitas. Tenemos los bienes que constituyen instrumento de actividades ilícitas, que se define como todos los que fueron, son o serán utilizados como medios de cualquier forma en su totalidad o en parte para la comisión de actividades ilícitas. Así también se definen los efectos o ganancias de actividades ilícitas como todos aquellos bienes que son resultado o indirecto de la comisión de actividades ilícitas. La extinción de dominio, su definición, tal como lo aplica la norma, es la consecuencia jurídico-patrimonial que da a la esfera del Estado la titularidad de los bienes que constituyen objeto, instrumento o efectos o ganancias de actividades ilícitas mediante sentencia emitida respetando el debido proceso, sin indemnización ni contraprestación alguna a favor del requerido o de terceros. Ojo con eso, te expropian de los bienes y no tienes posibilidad de posteriormente, si es que no procede este proceso de extinción de dominio, no hay forma de solicitar alguna indemnización al respecto. Y el incremento patrimonial no justificado,
que es el aumento del patrimonio o del gasto económico de una persona natural o jurídica normalmente superior al que normalmente haya podido percibir en virtud de su actividad laboral o económica lícita o de sus ingresos por cualquier otra causa, existiendo elementos que permitan considerar razonablemente que dicho incremento patrimonial proviene de actividades ilícitas. Así también tenemos al denominado tercero, que es toda persona natural o jurídica diferente al requerido, que se apersona al proceso de extinción de dominio reclamando tener algún derecho sobre el bien. Y sobre este tercero también puede recaer la posibilidad de presentar un informe pericial contable. Tenemos en el artículo 1 de este decreto legislativo que nos señala cuál es la finalidad del decreto legislativo. ¿Por qué es que el Estado emite este decreto legislativo sobre la extinción de dominio? Y nos dice que el presente decreto legislativo tiene como finalidad garantizar la lista de derechos reales que recaen sobre los bienes patrimoniales, evitando el ingreso al comercio en territorio nacional o extrayendo de éste los bienes que provengan de actividades ilícitas o estén destinados a ellas. En el artículo 2, sobre el objeto del decreto, nos dice que el presente decreto tiene como objeto regular el proceso de extinción de dominio que procede contra los bienes que hemos mencionado hace unos momentos. La naturaleza jurídica del proceso de extinción de dominio nos señala que este proceso, además de autónomo, es de carácter real y de contenido patrimonial. Y si tenemos entonces contenido patrimonial, que quién es la persona más indicada para poder evaluar el patrimonio, tanto de personas naturales como jurídicas, es precisamente el experto, el perito contable que como especialista deberá emitir una opinión, ya sea como perito oficial o como perito de parte. Así también nos menciona el decreto sobre las garantías procesales y adopción de medidas limitativas, y nos señala que en la aplicación del presente decreto se garantiza y protege los derechos reconocidos en la Constitución Política del Perú. Así también nos señala sobre los derechos del requerido en el sentido que durante el proceso se reconocen al requerido algunos derechos como por ejemplo acceder al proceso directamente o a través de la asistencia y representación de un abogado desde que es notificado con el auto que admite la demanda o desde la materialización de las medidas cautelares. Así también tenemos la comparecencia al proceso, que los que con ocasión del inicio del proceso de extinción de dominio han sido notificados conforme al presente decreto en ejercicio de sus derechos, están facultados a comparecer mediante un abogado o personalmente ante el juez especializado que esté conociendo el proceso. También nos menciona el decreto en el artículo 7 sobre los presupuestos de procedencia del proceso de extinción de dominio y nos señala que son presupuestos de procedencia cuando se trate de bienes que constituyan objeto, instrumento, efectos, ansias de la comisión de actividades ilícitas, salvo que por ley deban ser destruidos o no sean susceptibles de valoración patrimonial. También cuando se trate de bienes que constituyan un incremento patrimonial no justificado de persona natural o jurídica por no existir elementos que razonablemente
permitan considerar que provienen de actividades ilícitas. Así también tenemos en el decreto lo referido a la competencia de órganos especializados en extinción de dominio y nos señala que es competente para estos casos el juez especializado en extinción de dominio del distrito judicial en donde se encuentre ubicado el bien materia de indagación. Si se encuentran bienes en distintos distritos judiciales, es competente el juez especializado en extinción de dominio del distrito judicial en donde se inicie la primera indagación a cargo del Ministerio Público. El inicio del proceso de extinción de dominio corresponde al fiscal especializado en extinción de dominio iniciar y dirigir la indagación de oficio o a petición de parte del fiscal especializado en materia penal, del juez, del procurador, del registrador público, del notario público o por cualquier persona obligada por ley, especialmente las pertenecientes al sistema financiero. También nos menciona el artículo 10 las facultades del fiscal especializado en la etapa de indagación y nos señala que en el desarrollo de la etapa de indagación de extinción de dominio, el fiscal especializado está facultado para utilizar cualquier medio probatorio y todas las técnicas de indagación que estime necesarias, siempre y cuando se garantice el respeto de los derechos fundamentales. Y es precisamente aquí donde es indispensable la participación del perito contable como experto para poder ser un auxilio al fiscal en el proceso de indagación, emitiendo informes periciales, valorativos, por ejemplo, para cuantificar patrimonialmente las propiedades que pudieran tener la persona natural o jurídica. Así también el artículo 11 sobre las atribuciones de la Policía Nacional del Perú nos señala que corresponde a la División Policial Especializada, bajo la dirección del fiscal especializado, colaborar en la realización de la indagación a fin de establecer y fundamentar la concurrencia de los presupuestos del proceso de extinción de dominio. Tenemos también en la indagación de extinción de dominio, en el artículo 12 que menciona las etapas y señala que el proceso de extinción de dominio consta de dos etapas. Primero, la etapa de indagación patrimonial bajo la dirección del fiscal especializado y luego la etapa judicial que inicia con la admisión de la demanda de extinción de dominio por el juzgado especializado. Así como el artículo 13 nos señala el inicio de la indagación patrimonial, indicando que corresponde al especializado iniciar y dirigir la indagación patrimonial. Es así como en la etapa de indagación patrimonial corresponde al fiscal especializado iniciarla con la finalidad de identificar, individualizar, localizar y ubicar bienes de valor patrimonial sobre los cuales podría recaer el proceso por encontrarse en un supuesto de extinción de dominio, recopilar elementos probatorios o concurrentes y razonables que demuestren la concurrencia de cualquiera de los presupuestos de extinción de dominio previstos en este decreto legislativo. Y lo más preocupante de este decreto, señalado en el artículo 15, lo referido a las medidas cautelares, que si no se tiene cuidado o debido cuidado, se podrían emitir medidas cautelares que conllevarían a perjudicar a las personas investigadas, pues el fiscal especializado de oficio
o a pedido del público podrá garantizar la eficacia del proceso de extinción de dominio que puede solicitar al juez las medidas cautelares que considere necesarias y el juez resuelve en audiencia reservada dentro de las 24 horas de recibida la solicitud, apreciando la verosimilitud de los hechos y el peligro en la demora. Para estos efectos puede ordenar el allanamiento y registro domiciliario de inmuebles. Es así también como el artículo 16 sobre la conclusión de la indagación patrimonial refiere que la conclusión de la indagación patrimonial, el fiscal especializado está facultado para demandar ante el juez competente la declaración de extinción de dominio, o también puede archivar la indagación patrimonial cuando no le sea posible fundamentar ninguno de los presupuestos invocados en el presente decreto legislativo. Y aquí una parte muy importante del decreto, que es lo referido a la prueba. ¿Y cuáles son los medios de prueba de acuerdo al artículo 26 de este decreto legislativo? Y nos señala que son admisibles los medios de prueba para el esclarecimiento de la verdad procesal, incluyendo los medios de prueba en forma digital o mecánica, además de todos los métodos especiales de indagación, siempre vulneren derechos fundamentales ni atenten contra la dignidad humana. El artículo 27 sobre la actuación de la prueba nos señala que en la etapa de indagación patrimonial y antes de la audiencia de pruebas, el juez puede disponer a petición del fiscal la actuación de pruebas anticipadas e irreproducibles. El artículo 28 sobre la valoración de la prueba señala que la prueba es valorada en conjunto y de acuerdo con las reglas de la crítica razonada. El juez expide la sentencia pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión controvertida, declara la valoración que le da a cada una de las pruebas. Así como también, de acuerdo al artículo 29, puede haber una exclusión de la prueba, para lo cual se excluye la prueba ilícita obtenida con violación de derechos fundamentales debidamente identificados y sustentados. También podemos tener la prueba trasladada, como por ejemplo está ocurriendo en los procedimientos de investigación por otros delitos. Y nos señala este artículo que las pruebas practicadas en los procesos penales, civiles, procedimientos administrativos o de cualquier otra naturaleza, se trasladan al proceso de extinción de dominio. Es por eso que, por ejemplo, si tenemos un contable en un delito de corrupción de funcionarios, ese peritaje puede trasladarse al proceso de extinción de dominio y convertirse en una prueba trasladada que serviría para poder evaluar la posibilidad de demandar la extinción de dominio. Así como también tenemos en el artículo 31 que nos señala sobre la participación de los interesados en el proceso de extinción de dominio y nos señala que quienes se presenten como interesados en el proceso de extinción de dominio lo hacen a partir de la notificación de la admisión de la demanda o la notificación de las medidas cautelares, debiendo aportar los medios de prueba necesarios para sustentar su pretensión. Antes no podrían porque la extinción de dominio, su proceso se inicia de manera reservada. Pero este proceso también podría ser causal de nulidad, de acuerdo a lo señalado en el artículo 41. Y son causas de nulidad la afectación del derecho a la tutela jurisdiccional
o de los derechos que forman parte del Código del Derecho debido proceso, como son el derecho a la defensa y a la instancia. El artículo 42 sobre la oportunidad y efecto de las nulidades nos señala que las nulidades se invocan en la audiencia inicial y se resuelven en la misma audiencia sin más trámite, salvo que el juez requiera información esencial para resolver. El artículo 43, muy importante porque nos dice que la cooperación de entidades y funcionarios públicos señala que todas las entidades, organismos e instituciones del Estado, así como sus funcionarios, servidores y representantes, están obligados a brindar el apoyo que solicite el fiscal. El artículo 44, que nos refiere al deber del servidor o funcionario público, nos señala que todo servidor o funcionario público que en el marco del ejercicio de su cargo o de sus funciones específicas tenga conocimiento de la existencia de bienes que puedan ser objeto de la demanda de extinción de dominio, está obligado a informar inmediatamente al Ministerio Público. El artículo 45, referido a la colaboración del particular, nos señala que las personas naturales o jurídicas están obligadas a atender de manera inmediata y detallada los requerimientos de información formulados por el fiscal especializado. Y el artículo 46 sobre la cooperación interinstitucional nos señala que la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, y aquí está la UIF, debe enviar al fiscal especializado en extinción de dominio la información sobre fondos, bienes u otros activos que haya identificado, de ser el caso, en el marco del cumplimiento de sus funciones. Y es aquí que a través de este nuevo proceso de extinción de dominio, la participación de esta unidad de inteligencia financiera del Perú, que ya tiene muchos años operando funcionalmente a través del Ministerio de Economía y Finanzas, va a ser de vital importancia para este nuevo proceso de extinción de dominio, que antes, hace muchos años, se le llamaba pérdida de dominio. Ahora su nueva denominación es la de extinción de dominio. El artículo 47 sobre el plazo para envío de información nos señala que la información que sea requerida por el fiscal competente a cualquiera de las entidades, autoridades, funcionarios o servidores será por un término improrrogable de 3 días hábiles, contados a partir de la fecha de recibida la solicitud. El artículo 48, y es lo que le da la forma y relevancia y ser muy cuidadosos a este proceso de extinción de dominio, es lo referido a la reserva. Y nos señala este artículo de la reserva que para la aplicación del presente decreto, todas las autoridades y personas a las que se refieren los artículos anteriores están obligados a guardar la respectiva reserva, estando sujetos, en caso de incumplimiento, a las responsabilidades administrativas, civiles o penales correspondientes. Y bien, ahora vamos al reglamento del decreto legislativo para ver cómo es que ha sido reglamentada la extinción de dominio, señalándonos que este decreto se crea mediante la figura jurídica de la extinción de dominio con la finalidad de garantizar la licitud de los derechos que recaen sobre los bienes patrimoniales, evitando el ingreso al comercio en el territorio nacional o extrayendo los bienes que provengan de actividades ilícitas o estén destinadas a ellas.
para lo cual tenemos dos definiciones: los bienes extinguidos y la persona natural. Y nos dice que los bienes extinguidos son bienes patrimoniales cuya titularidad es declarada a favor del Estado mediante sentencia consentida o ejecutoriada. Y la persona jurídica nos señala que entidades de derecho privado, asociaciones, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, y estábamos en el artículo 16 sobre la dirección de la indagación, y nos señala este artículo que la etapa de indagación patrimonial es dirigida por el fiscal especializado. El artículo 17 sobre el inicio de la indagación patrimonial, así como también lo dice la ley, está a cargo del fiscal especializado, que es quien inicia la investigación. Su artículo 18 sobre la acumulación de las indagaciones patrimoniales, y esto es muy importante, porque nos dice que el fiscal especializado puede acumular en una misma indagación patrimonial distintos bienes cuando pertenezcan a una misma persona, a un mismo núcleo familiar, a un mismo grupo empresarial o societario, o a una misma organización criminal. Es decir, esta facultad tiene el fiscal para poder hacer este tipo de agrupaciones, pero también puede hacer separaciones, como lo dice el artículo 19, la separación de indagaciones patrimoniales. Y este nos señala que excepcionalmente, a efectos de simplificar el procedimiento y decidir con prontitud, es procedente la separación de indagaciones patrimoniales en algunos supuestos, por ejemplo, cuando el fiscal especializado considere que hay mérito suficiente para disponer el archivo o presentar demanda de extinción ante el juez especializado. Y bien, en el artículo 41, referido al capítulo de las medidas cautelares, y esto es lo que se viene haciendo a nivel nacional mediante estas fiscalías, y es que se están implementando las medidas cautelares, y por aquí es donde ya aparece la famosa PRONAVI, y nos señala que las medidas cautelares son accesorias y tienen como fin evitar que los bienes patrimoniales, que son materia del proceso de extinción, puedan ser ocultados, vendidos, grabados, transferidos o puedan sufrir deterioro, extravío o destrucción que disminuya su valor o suspender su uso o destinación ilícita cuando sea necesario. Así nos dice que los bienes patrimoniales que son materia de una medida cautelar pasan a ser administrados por el PRONAVI, que es el Programa Nacional de Bienes Incautados, o a la entidad competente conforme a los siguientes mecanismos: mediante subasta anticipada, mediante contratación, mediante asignación de uso temporal, mediante entrega de custodia, mediante destrucción o chatarrización, o mediante asignación inmediata. El artículo 22 sobre el orden de inhibición de disposición de bienes o activos nos señala: la orden de inhibición es una limitación a la facultad de disponer de los bienes destinados a evitar que durante el proceso el requerido venda, transfiera, traslade o grave los bienes de interés económico objeto de la extinción. En el artículo 23 sobre la intervención en administración nos señala que el fiscal especializado puede solicitar al juez especializado la medida cautelar de intervención
en administración cuando el objeto del proceso de extinción de dominio sea una persona jurídica, siempre que se presente cualquiera de las siguientes circunstancias: que habiendo sido constituida con fondos de origen ilícito, brinda un servicio público o es proveedora de uno, cuando esté en riesgo la seguridad laboral o previsional de los trabajadores que dependan de ella, o cuando su actividad social sea rentable para los fines del proceso de extinción de dominio. Es decir, también el proceso de extinción puede obtener rentabilidad de esta persona jurídica, esta empresa, ¿no? Podría ser, por ejemplo, una empresa de transporte que podría ser extinguida de su dominio. El artículo 24 sobre la anotación de la demanda de extinción nos señala que la anotación de la demanda de extinción en los registros públicos tiene por objeto asegurar la publicidad del proceso respecto a los bienes patrimoniales que sean registrables. Aquí el artículo 25 sobre la inmovilización nos señala que por su naturaleza o dimensión no pueden ser internados en depósito. En caso de inmovilización de cuentas o transacciones bancarias, resulta necesario requerir la autorización judicial correspondiente porque se pueden incautar viviendas, terrenos, vehículos y también las cuentas bancarias de las personas imputadas en este proceso de extinción de dominio. El artículo 26, referido a la incautación, nos señala que los efectos, objetos, ganancias o instrumentos provenientes de la actividad ilícita con que se hubiere ejecutado o destinado a estas, siempre que exista peligro por la demora, pueden ser incautados durante la indagación patrimonial y hasta antes de la audiencia de actuación de pruebas por el fiscal especializado. El artículo 27 sobre la ejecución de las medidas cautelares nos señala que decretada la medida cautelar, esta se ejecuta de inmediato. Se fija la fecha, se fija la hora para la ejecución de la misma cuando así se requiera mediante orden judicial escrita que contiene la identificación del juez, la identificación de los bienes patrimoniales, la indicación de que el bien patrimonial sobre el cual recae la medida, la indicación de que el bien patrimonial queda a disposición y bajo la administración del PRONAVI, la firma del juez, entre otros datos que deberán estar allí señalados. El artículo 28 sobre los sujetos intervinientes en la ejecución de la medida cautelar nos señala que en la ejecución de la medida cautelar deben intervenir obligatoriamente el fiscal especializado competente y los miembros de la policía especializada. Opcionalmente podrán participar el procurador, los peritos y algún funcionario delegado por el PRONAVI, el Programa Nacional de Bienes Incautados. El artículo 29 que nos hace referencia sobre el procedimiento de notificación de la medida cautelar, que se notifican al momento en que ésta se ejecuta, no antes. El artículo 30 que nos refiere al control de las medidas cautelares, en el cual nos señala que la medida cautelar que haya ejecutado el fiscal en la indagación patrimonial sin autorización judicial debe ser puesta en conocimiento del juez dentro de las 24 horas siguientes. También se puede declarar complejo el caso. Y este artículo 31 nos señala que la indagación patrimonial a cargo del fiscal se realiza en un plazo máximo de 12 meses. Excepcionalmente se puede prorrogar por 12 meses más. Y de declararse compleja se puede extender hasta los 36 meses. Así como también otros procesos de investigación fiscal. Y ahora tenemos
una de las partes tan importantes que más le interesa quizás al perito que los aspectos legales, que es lo referido a la prueba. Y el aspecto referido a la prueba en el artículo 41 sobre el deber de rendir testimonio nos señala que toda persona está en la obligación de rendir el testimonio que se le solicita en la etapa correspondiente, bajo juramento o promesa de decir la verdad. El artículo 42, referido a la excepción del deber de declarar, nos señala que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, por ejemplo, ¿no? El artículo 43, sobre la instrucción previa al jurado, nos señala que el juez especializado, antes de que el testigo preste juramento o promesa de decir la verdad, lo instruye sobre sus obligaciones y responsabilidades. También el artículo 44 nos señala sobre el testimonio especial y nos dice que si el testigo, por ejemplo, está enfermo o imposible de comparecer, ahora sobre todo por tiempos de COVID, es examinado en el lugar donde ésta se encuentra, entonces no se le obliga a acudir al lugar físico de la audiencia. El artículo 45 sobre el examen separado de testigo nos señala que los testigos son interrogados separadamente de tal manera que no pueden saber ni escuchar las declaraciones de otros testigos. El artículo 46, referido a la recepción del testimonio, nos señala que los testimonios son recogidos y conservados por el medio más idóneo, de tal manera que facilite su examen cuantas veces sea necesario. El artículo 47 sobre la práctica del interrogatorio hace referencia a que la recepción del testimonio se sujeta a las reglas como son, por ejemplo, presente identificado el testigo, el juez especializado procede a tomarle juramento y sigue todas las diligencias que normalmente se desarrollan en una etapa de otros delitos. El artículo 48 sobre los criterios para la apreciación del testimonio señala sobre cómo apreciar el testimonio. El juez especializado tiene en cuenta los principios de la sana crítica razonada, las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia. Y bien, tenemos aquí el reglamento que nos habla sobre la prueba pericial. Y aquí comienza la parte medular de la participación del perito contable en el proceso de extinción de dominio. El artículo 52 nos refiere sobre en qué caso procede la prueba pericial y nos señala que la prueba pericial procede cuando se requiere conocimiento especializado de naturaleza científica, técnica o experiencia calificada, que se aplican las reglas precisadas en el Código Procesal Penal, es decir, ya las reglas establecidas para el perito contable que se encuentran en el Código Procesal Penal también se aplican para el proceso de extinción de dominio. El artículo 53, referido a la oportunidad, nos señala que cuando el fiscal especializado ofrezca prueba pericial, y seguramente que lo va a hacer para ofrecerla con la postulación de la demanda, en ese momento es que se presenta la prueba pericial. Cuando el requerido ofrezca prueba pericial, debe ofrecerla con la contestación de la demanda. Y ahí estamos haciendo referencia al peritaje contable de parte, porque el requerido es la persona a investigar en el proceso de extinción de dominio. El juez especializado puede solicitar la realización también de un examen pericial luego de la actuación de los medios probatorios. Eso significa que en el proceso de extinción de dominio podemos tener un perito oficial designado por el Ministerio Público. Podemos tener un perito de parte designado por el requerido o la persona investigada en este proceso. Y podemos tener también un perito dirimente
designado por el juez especializado para que pueda esclarecer algunos aspectos que quizás al juez no le quedaron claros en la audiencia del debate pericial correspondiente. El artículo 54 nos refiere a la posesión de peritos oficiales y nos señala que el perito oficial toma posesión del cargo prestando juramento y explica la experiencia que tiene para rendir el dictamen. ¿Esto qué significa? Que en todos los casos demuestra su idoneidad, acreditando el conocimiento específico en la materia y su entrenamiento certificado en la práctica pericial. Y observen este artículo 54 que es tan importante para la participación del perito. No estamos hablando de un perito cualquiera, estamos haciendo referencia al perito como experto y que tiene todas las credenciales y certificaciones y la experiencia comprobada para poder emitir un dictamen pericial en un proceso de extinción de dominio. De no tener estas certificaciones, es muy probable que se pueda tachar al perito. El fiscal podría subrogar al perito y sacarlo de la investigación porque si se advierte la carencia de estas certificaciones, entonces podría conllevar a que esa prueba pericial ya no forme parte del proceso. Y si el fiscal de extinción de dominio no tiene prueba pericial, va a ser muy difícil o casi imposible de que su proceso de extinción de dominio tenga éxito. Seguramente que el proceso se cae, es imposible, a mi punto de vista, tener éxito en un proceso de extinción de dominio sin la prueba pericial. El artículo 55, referido a los impedimentos y recusaciones, señala que los peritos oficiales están impedidos y son recusables por las mismas causas que los jueces especializados. Del impedimento o recusación conoce el juez especializado ante quien se ofreció la prueba y resuelve de plano. El artículo 56 sobre los requisitos del informe pericial nos señala que en el desempeño de sus funciones, el perito oficial debe examinar los elementos objeto de la prueba dentro del contexto de cada uno. Para ello, el fiscal especializado aporta toda la información necesaria y oportuna. El dictamen debe ser claro, preciso y debe contener los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal, que luego lo vamos a ver en otra diapositiva. Así también tenemos algunas reglas adicionales de la pericia que nos señala que además de lo previsto en los artículos que hemos visto precedentemente, que el perito oficial debe directamente o con apoyo del fiscal especializado fijar, recolectar, embalar, rotular, custodiar y documentar la evidencia que resulte derivada de su actuación y dar informe de ello al fiscal especializado o al juez especializado dependiendo la etapa que se solicite esta. También se pueden designar varios peritos oficiales, no necesariamente tendría que ser designado un solo perito de oficio por cuenta del fiscal. El fiscal puede designar 2 o más peritos sin ningún problema, dada la complejidad del proceso de extinción de dominio que se tenga en cuenta. Obviamente que si entre los peritos oficiales existiera discrepancia entre ellos mismos, entonces cada uno podría emitir un informe pericial por separado. No están obligados a emitir un solo informe entre todos los peritos, pues si hay discrepancia entre ellos, cada uno puede emitir su prueba pericial. El artículo 58, referido a la prueba pericial de oficio, señala que luego de la audiencia de actuación de medios probatorios, el juez especializado podrá disponer de oficio la realización de un informe pericial procediéndose conforme a lo establecido
en el inciso 23 que hemos mencionado también de este presente decreto legislativo. Y bien, también nos hace referencia con respecto a la prueba trasladada. Y el artículo 59 nos señala que son requisitos de la prueba trasladada haber sido válidamente practicada. Por ejemplo, un peritaje contable proveniente del delito contra la administración pública por corrupción de funcionarios. Ese peritaje puede ser trasladado al proceso de extinción de dominio siempre y cuando ese peritaje en el proceso de corrupción de funcionarios haya seguido todos los procedimientos establecidos en el nuevo Código Procesal Penal, para lo cual deberán remitirse copias certificadas del peritaje, no copia simple, porque sería inválido en el proceso de extinción de dominio. También el artículo 60 nos refiere a la prueba testimonial trasladada, señalando que cuando se trate de prueba testimonial trasladada, la regla general es que la misma sea ratificada en el proceso de extinción. El artículo 61 sobre el análisis de la prueba trasladada señala que no puede suplirse el traslado de la prueba con los fundamentos de una sentencia anterior, aunque haya sido dictada contra las mismas partes procesales. El artículo 62 sobre la anticipación y preconstitución de la prueba nos señala que en la oportunidad el juez especializado puede disponer a petición del fiscal la anticipación y preconstitución de pruebas en la etapa de indagación patrimonial o judicial. El artículo 6.3 sobre los supuestos de procedencia de la prueba anticipada nos señala que se puede disponer de la actuación de la prueba anticipada, por ejemplo, en el testimonial y examen del perito cuando se requiera examinarlos con urgencia ante la presencia de un motivo fundado para considerar que no podrá hacerse en la etapa de audiencia de actuación de pruebas por enfermedad u otro grave impedimento, por ejemplo. El artículo 64 sobre la solicitud a trámite de la prueba anticipada nos señala que la solicitud de prueba anticipada se presentará al juez especializado en el curso de la indagación patrimonial o en la etapa judicial hasta antes de la audiencia de actuación de pruebas. Y el artículo 6.5 sobre los supuestos de la prueba preconstituida señala que son todos aquellos actos de indagación que por su naturaleza y características deben ser considerados actos definitivos e irreproducibles y no sea posible postergar su realización hasta la audiencia de actuación de pruebas. Tenemos un título referido a los interesados en el proceso de extinción de dominio que nos hace referencia al artículo 66 sobre los terceros de buena fe y nos dice que el tercero de buena fe es aquella persona natural o jurídica que no solo acredita haber obrado con lealtad y probidad, sino que también ha desarrollado un comportamiento diligente y prudente, debiendo reunir algunos requisitos para ser así considerado como tal. Aquí tenemos también un título denominado el Programa Nacional de Bienes Incautados, también conocido como el PRONAVI, que es quien asume la administración de los bienes patrimoniales sobre los cuales recaen las medidas cautelares y las sentencias que se remitan en el marco de este decreto legislativo, así como también su reglamento. Y el artículo 81 nos dice que puede haber una venta por subasta pública anticipada por parte del PRONAVI respecto de bienes fungibles, perecibles y otros incautados
que por su naturaleza o características puedan ser objeto de pérdida o deterioro, incluidos semovientes, así como aquellos cuya custodia o conservación resulta muy onerosa para el PRONAVI, ¿no? La pregunta es, ¿qué sucedería si es que resultara la Fiscalía perdiendo este proceso de extinción de dominio, ¿no? ¿Cómo hace para recuperar aquellos bienes perecibles que pudieran haber sido vendidos por el PRONAVI? El artículo 82 nos refiere sobre las facultades para destrucción o la chatarrización del PRONAVI, señalando que pueden ser destruidos o chatarrizados aquellos objetos, instrumentos, efectos o ganancias de las actividades ilícitas que, por ejemplo, son peligrosos o dañinos para la seguridad pública. Y bien, vamos llegando entonces a la parte final de esta presentación, señalando cuál es la guía contable forense determinada por el Ministerio Público, por la Fiscalía de la Nación, para la actuación de los peritos oficiales. Ojo, esta guía no es para ser desarrollada por los peritos de parte. El perito de parte podría tomar cualquier estructura para presentar, elaborar y presentar su informe pericial. Pero esta guía, aprobada el 6 de octubre del año pasado, es obligatoria para los peritos oficiales designados por el Ministerio Público. Esto significa que si un perito oficial designado por el fiscal no lleva a cabo esta guía tal cual lo señala, su peritaje contable podría ser anulado y lamentablemente el fiscal podría quedarse sin la prueba pericial oficial y como consecuencia el proceso de extinción de dominio se cae. ¿Cuál es el objetivo de esta guía pericial forense? Orientar el desarrollo de las pericias contables forenses involucradas en las investigaciones fiscales, y su alcance de la presente guía nos señala que es de alcance nacional y de aplicación obligatoria para los integrantes del equipo de peritos a cargo de la investigación en contabilidad forense de la Oficina de Peritajes. Y esta guía nos señala cuál es la estructura que debe tener obligatoriamente el informe pericial presentado por el perito designado oficialmente por el representante del Ministerio Público, señalando que este informe debe contener los datos señalados en estos 7 numerales, como es el nombre, apellido, domicilio, la descripción de la situación, la exposición detallada de lo que se ha comprobado en relación con el encargo, la motivación o fundamentación del examen técnico, la indicación de cuáles han sido los criterios científicos o técnicos que sirvieron para realizar el examen pericial, las conclusiones y la fecha, sello y firma. Si el perito, como lo hemos podido observar, lamentablemente no están muchos peritos oficiales siguiendo esa estructura obligatoria señalada por la Fiscalía, entonces ese peritaje oficial puede ser anulado y el fiscal se queda sin su prueba principal, sin la prueba que lo lleva a la audiencia judicial a determinar la demanda de extinción de dominio. Entonces, debemos tener mucho cuidado los peritos oficiales para ceñirnos estrictamente a esta estructura que presenta la guía y así evitar su anulación en juicio o su anulación en el proceso de investigación fiscal. Y bien, es así entonces como llegamos al final de esta presentación. Espero que este tema haya sido de su agrado y que podamos haber comprendido el tema desarrollado esta noche referido al proceso de extinción de dominio y la participación de los peritos contables como expertos en la presentación de este informe
pericial. Agradezco a la Junta de Decanos por esta invitación para poder discernir este tema que lamentablemente se puso de moda desde el año 2018 y que podemos observar a nivel nacional una serie de allanamientos, expropiación de bienes, de inmuebles, de vehículos, y muchas personas se veían sorprendidas cuando el representante del Ministerio Público se presenta a sus domicilios con la Policía Nacional, expropiándolos así de estos bienes como consecuencia del proceso de extinción de dominio y con una prueba tan importante como la prueba pericial elaborada por los expertos en peritaje contable. Muchas gracias. Adelante, colega Carmen. Gracias, Alexis. En realidad, en este momento me toca comentar el tema de que la importancia del informe pericial del contador público como perito oficial del Ministerio Público, como perito del Poder Judicial, ya sea perito oficial, ya sea perito de parte o perito dirimente, en el tema, en los procesos de extinción de dominio, al igual que en los otros procesos, es contundente para constituirse como apoyo a la justicia que ejercen, en este caso, los jueces y fiscales en nuestro Perú. La exposición que acaba de efectuar el doctor César Alexis Benítez nos acaba de recordar con mucha certeza todo lo que tenemos que hacer y toda la importancia que tiene nuestro trabajo. En función de ello, naturalmente tenemos diferentes casos que llegan pues a que nosotros podamos emitir un informe pericial. Ese informe pericial del que tanto se ha comentado y que nuestros colegas, inclusive nuestro colega, nuestro Víctor Andrade, ha comentado y ha escrito sobre todo lo que continuamente se ha venido tratando en nuestros congresos de contadores y que ojalá con esta participación que hemos tenido esta noche nos haga recordar que tenemos un congreso de peritos próximamente y que vayamos desde ya preparándonos en ese sentido. Miren ustedes la importancia que tenemos de este informe pericial contable en relación precisamente a la extinción de dominio. Cuán importante es que nosotros podamos, con nuestro conocimiento especializado, ser apoyo a esa justicia que tanto exige nuestro país, a esa justicia que no puede ser soslayada y que en este momento Alexis nos ha podido afianzar cuando ha interpretado artículo por artículo todo lo concerniente a este tema de extinción de dominio. Entonces, la pregunta que fluye en este momento es, ¿qué hacer para evitar que esos informes periciales no constituyan un apoyo a la justicia desde la óptica que tú tienes? Porque en realidad siempre encontramos que en lugar de ser un apoyo a la justicia, es un apoyo a un acto delictivo, porque se ha visto que con cosas sencillas, que dice solamente interpretar nuestro conocimiento, poner en práctica nuestra especialización, muchas veces se distorsiona y hace que el fiscal asuma una opinión, o más que opinión, un informe pericial que tergiversa el objetivo de la justicia. Por favor, Alexis, si podrías interpretarnos esa pregunta desde tu experiencia. Así es, Carmen. Efectivamente, muy importante tu pregunta porque está relacionada a la integridad del perito contable, a los valores, a la ética, al respeto al código de ética del contador público. Y es que efectivamente, antes de que el fiscal designe al perito o a los peritos oficiales, debe desarrollar una evaluación de integridad, de valores, de experiencia calificada del perito o de los peritos contables
para poder así asegurar la perfección o una valoración imposible de poder ser desacreditada en la audiencia judicial. Si el representante del Ministerio Público no realiza una evaluación íntegra de sus peritos oficiales, entonces lamentablemente podría estar orientado al fracaso, porque la participación del perito a través de su informe pericial resulta de vital importancia en el proceso de extinción de dominio. Si los abogados del requerido, de los investigados, logran desacreditar al perito, no solamente por su informe, sino por su integridad, por sus valores, por su ética, entonces el proceso de extinción de dominio se le cae al Ministerio Público. Entonces, es por eso que previo a la designación de los peritos, se debe desarrollar esta evaluación moral, íntegra y ética para de esa manera asegurar un buen proceso de extinción de dominio. Muchas gracias con esto. Y una pregunta también adicional. En tu experiencia, ¿cuántos informes periciales han sido desacreditados en los trabajos o que has tenido tú, como en el Ministerio Público, básicamente, ¿no? Como tienes ahora, porque sí me interesa conocer qué, de alguna manera, qué porcentaje tenemos en ese aspecto, ¿no? De desacreditar un informe pericial, por favor. Bueno, lamentablemente me ha tocado cuando en su oportunidad me he desempeñado como perito de parte, una de las funciones principales es la obligación de desacreditar a los peritajes oficiales en manos de los peritos que lamentablemente en la mayoría de los casos no cuentan con las credenciales suficientes para darle solvencia a sus informes periciales. Entonces, en mi caso particularmente, he desacreditado o he logrado desacreditar todos los peritajes oficiales a los cuales me ha tocado debatir en audiencia judicial, ¿no? Esa es la estadística que yo personalmente puedo manejar. Claro. Entonces, fíjate, nuestra, nuestra actividad profesional especializada de peritos que tanto invocamos y tanto nos cuesta mantenerla, ¿no? Mantenerla al frente, y estamos siempre buscando que, por ejemplo, no nos quiten esa opción. Se ve pues soslayada con una situación como la que tú estás manifestando, ¿no? Y en los colegios de contadores, te digo porque sí se ha sentido que tenemos algunas denuncias por malas prácticas de ello. Entonces creo que en esta ocasión nuestro trabajo va a consistir en afianzar esa fortaleza que debemos tener en nuestros informes periciales. Aquí hay una pregunta que dice Eduard Saavedra, dice, ¿y si fuera ingreso de los instrumentos financieros, criptomonedas, forex, etcétera, cómo haría el auditor para interpretarlo? Esa es una pregunta que nos está trayendo, bueno, como auditor, pero aquí estamos hablando como peritos, ¿no? Se Efectivamente, refieren ese a las tipo de criptomonedas. instrumentos, claro, efectivamente, se refieren pues a las monedas virtuales que ahora se están poniendo de moda a nivel mundial, ¿no? Ese instrumento no se encuentra regulado en nuestro país para la labor del proceso de extinción de dominio. Seguramente que en la medida que el Perú como país empiece a regular ese tipo de monedas virtuales, entonces también se regulará en los procesos de investigación fiscal para darle algún tratamiento especial, porque también conforma parte del patrimonio personal de la persona o de la persona jurídica, de la persona natural o de la persona jurídica. Entonces, si son bienes patrimoniales, también se pueden constituir en la extinción de su dominio. Entonces, ese es otro compromiso que tenemos y que asuma
Junta de Decanos, porque son temas que vamos a tener que investigar un poco más para poder plantear también nosotros como contadores la legislación que compete, ¿no? Porque al final, como contadores, tenemos que asumir ese reto de estar investigando y también evaluando todo el tema para efectos de un buen informe pericial. Por el momento, yo creo que no tengo más preguntas y solamente reitero agradecer muchísimo a nuestra Junta de Decanos en la persona de nuestro colega, el doctor Rogelio Regalado, también a nuestro colega, el doctor Jorge de Velasco, que han tenido el acierto de estar programando estos eventos que siempre a nosotros nos convocan con mucho entusiasmo. Yo particularmente agradezco esta convocatoria que me han hecho y en este momento solamente te dejo a ti, Alexis, para que digas las palabras de cierre. Muchas gracias. Muchas gracias, colega, y siempre llamo a poderlos apoyar con los conocimientos desde esta área tan importante, tan especializada como es el peritaje contable, y agradecimiento muy especial a la Junta de Decanos por la organización de esta denominada Semana de la Junta, que siempre sirve mucho a las diferentes especialidades de la contabilidad, que está muy bien llevada a nivel nacional e internacional. Muchas gracias a todo el público presente y que han estado siguiendo cada segundo esta presentación sobre la extinción de dominio. Muchas gracias. Hasta pronto. Buenas noches. Muchas gracias.